Hola y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a empezar con lo que es CSS para lo que es el desarrollo web. Como recordarás, la vez anterior vimos lo que es el HTML. Bueno, en esta ocasión eh, lo que es CSS tiene que ver mucho con lo que vimos la vez pasada. Y si no lo viste, bueno, te invito a ver el video de lo que es HTML. Bueno, sin más que decir, comenzamos. ¿Vale? ¿Qué es CSS? CSS es un lenguaje que se utiliza en desarrollo web para agregar diseño al documento HTML, es decir, determina cómo se deben mostrar los elementos HTML. El funcionamiento junto con el lenguaje HTML se encarga del contenido básico de las páginas, permite una gran libertad creativa para los diseñadores web. Bueno, esta sería la sintaxis de CSS. Tenemos, como puedes ver, un selector, la propiedad, un valor. Podemos tener, como puedes ver, tenemos el selector, abrimos llave, la propiedad valor, y podemos tener distinto tipo de propiedades valores, que el conjunto de propiedad valor equivale a una declaración. Podemos tener, en ese caso, distintas declaraciones para un único selector. Bueno, esto no te enfoques tanto en entender a qué se refiere ahorita, sino que lo vamos a ver más adelante para que lo puedas entender de mejor manera. Bueno, como puedes ver, aquí estamos justamente en lo que habíamos hecho anteriormente, que es una carpeta la cual contendrá lo que es un archivo HTML y en este nosotros indicaremos qué es lo que queremos hacer. Es decir, aquí en lo que es el HTML, vamos nosotros, en este caso voy a iniciarlo con Live Server, pero antes quiero que veas que esto pues es un HTML. Aquí tengo básicamente la estructura, un cuerpo y tengo distintas etiquetas HTML las cuales vamos a interactuar. Pero como puedes ver también agregué lo que es una carpeta con nombre styles. Esta carpeta no importa cómo la llames, puedes llamarla estilos en español o como quieras. Dentro de esta carpeta tengo un archivo al cual nombré styles, pero este, a diferencia del index o índice, tiene una extensión CSS. Esto sí es bastante importante. Si bien la palabra styles y el nombre del archivo este no importan tanto, la extensión sí. Como puedes ver, CSS, y aquí me muestra lo que es el icono de lo que vamos a trabajar. Y esto justamente es la estructura que nosotros tenemos, o bueno, la sintaxis que nosotros vimos en las diapositivas anteriores. Y como puedes ver, yo tengo aquí un selector. Este sería el selector que hablamos. Y esta, bueno, sería la declaración, la cual decíamos que podríamos tener varias declaraciones para un solo selector, tal y como lo vemos aquí. Son distintas, lo podemos llamar declaraciones para este selector. Claro, aquí tú puedes ver distintas palabras o podemos decir distintos conjuntos de lo que son uniones. Por ejemplo, tenemos la palabra container, nav. Y si yo te dije que nada más estamos hablando de un selector, te estarás preguntando por qué es. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, o más bien dicho, ahora mismo. Ahora, aquí es lo que yo te acabo de mostrar, básicamente. Pero como puedes ver, contamos con lo que es una forma distinta. De hecho, si eres bastante perceptivo, podrás ver que este párrafo o esta etiqueta P se encuentra justificada. Aquí tenemos, un H1 que tiene la palabra o la frase hola a todos, pero con un color gris por detrás. Tenemos esto que, bueno, se le llama, es lo que viene siendo la barra de navegación. Tenemos de hecho un botón que, bueno, esto es otro tipo es una especie de lo que se le llama un framework. Si no sabes qué es un framework, es simplemente una herramienta que se utiliza para poder hacer más fácil la forma de codificar. Es una especie de ayuda para lo que es lo que vayas a hacer, ya que hay frameworks para CSS, HTML, etc. Pero en este caso, esto se le llama Bootstrap y posteriormente te voy a mostrar cómo usarlo. Bueno, justamente nosotros estábamos hablando
que tenemos un selector y que tenemos lo que es esta declaración. Pero justamente te digo que este que es la etiqueta P o un párrafo, que justamente nos hacemos referencia a ella o la estamos haciendo en esta parte, es esta justamente. ¿Cómo hago yo para que se vea justamente así lo que es justificado? Bueno, para que todo esto que te estoy mostrando aquí se vea de esta manera y no se vea como lo vimos la vez anterior, que son solo letras y algunos componentes HTML, bueno, usamos justamente CSS, que como lo vimos la vez anterior o en las diapositivas anteriores, perdón, este CSS o lo que se le conoce como CSS nos va a ayudar a saber o a decir cómo queremos mostrar las secciones o las etiquetas y bueno, las distintas formas o clases, etcétera, que nosotros utilizamos en HTML. Bueno, esto es con CSS. Como puedes ver, yo aquí digo punto container p, entre las llaves pongo text align justified, y tú te puedes obviamente imaginar que es justamente con esta declaración text align, que significa alineación del texto, justamente justificada. Pero ¿para qué el punto container? Bueno, como puedes ver, de lo que es la parte del inicio, antes justamente del H1, inclusive antes de lo que es la navegación esta, yo tengo abierto un div, que es una división, con una clase container. Es aquí donde justamente si tú creías que las clases, bueno, no servían de nada más que para poder mostrar, bueno, en realidad sí, las clases son las que nos están ayudando. Como puedes ver, aquí estoy diciendo que tengo la etiqueta div con clase container desde aquí hasta, bueno, si mal no me acuerdo, de hecho esta también es una etiqueta container, pero la tengo, al menos la etiqueta que yo uso, la tengo hasta aquí. Por ende, este botón no está dentro del container, pero bueno, eso son otras cosas, ya que aquí también tiene una clase container. Pero la cosa es, yo tengo esta clase container y tengo este div, que es clase container, que está abarcando desde la barra de navegación hasta acá. Bueno, de hecho, voy a hacer que abarque todo. Entonces, vengo acá y lo que hago es quitarla y pegarla justamente aquí. ¿Para qué? Bueno, para que abarque todo lo que es la página. Y como puedes ver, bueno, acá estas columnas que no se veían ya se alcanzan a ver, que de hecho hasta yo me había olvidado que las había puesto. Bueno, como puedes ver, yo tengo mi clase container y entonces ahora la clase container abarca todo lo que son mis componentes HTML. Entonces yo aquí lo que le digo es, dentro de la clase container hay una etiqueta P. Si esta etiqueta P está dentro de una clase container, bueno, entonces aplícale un texto o una alineación justificada al texto. Ahora, si no hubiera una etiqueta P aquí, ¿qué pasaría? Pues en realidad nada, no causaría ningún conflicto. Lo que pasaría únicamente es que no aplicaría el estilo o esta declaración que nosotros le estamos dando aquí. Entonces, como puedes ver, si yo pongo aquí encima, dice elemento class container. Cuando tú quieres hacer en CSS referencia a una clase, bueno, pones punto y pones el nombre de la clase, nada más. Entonces, aquí elemento nos referimos al div que nosotros estamos declarando, justamente sería este elemento con clase container. Pero ahora, yo, para que seamos más claros, yo tengo la clase container y si dentro, aquí le estoy diciendo, si dentro de esta clase container encuentras un H1, usa esta declaración. Bueno, esta declaración background color lo que hace es justamente lo que ves. Tenemos un color gris detrás de esta etiqueta H1, que es la que dice hola a todos. Entonces, aquí básicamente le estoy dando el estilo, le estoy diciendo la etiqueta container
dentro de la etiqueta container, si hay un H1, aplícale esta declaración. Ahora, en cuanto a los colores, nosotros podemos declararlo de distinta manera. Como por ejemplo, voy a ponerlo como font no sé si se podía, pero mm, color. Y como puedes ver, me aparece como lo tengo aquí arriba con estos números. Pero también, por ejemplo, puedo poner el nombre de lo que es el color que yo quiero aplicarle, ¿no? Y esto, bueno, funciona con en realidad todo tipo de color, porque tenemos el background color, justamente tenemos la instrucción color a secas, tenemos distintos tipos de colores, pero, o más bien podemos aplicar los colores de distinta manera, pero lo podemos aplicar de distinta manera también, es decir, lo podemos aplicar de distinta manera en el sentido de que lo podemos usar para varias cosas, por ejemplo, darle este, un background, que es básicamente que aparezca atrás, o darle un color a las letras, como lo acabo de hacer aquí. Como puedes ver, con el background color, lo único que hago es cambiar la parte de atrás, pero con el color cambio el color de las letras. Podemos hacer eso, ya que hay, es decir, los colores los podemos aplicar a las letras, a toda la página, etcétera, a ciertas secciones nada más, como aquí, pero los podemos escribir, como puedes ver, ya sea así, así, o incluso como RGB, que es justamente con esta sintaxis, nada más escribiendo RGB, y bueno, simplemente escribiendo el RGB, que es este código. Bueno, yo voy a cortar esto, solamente era para que vieras cómo, bueno, aparte de las distintas maneras de escribir un color en CSS, también cómo podemos aplicarlo de otra manera. CSS en realidad es más que nada, pues ir practicando. Y ahora bien, yo aquí dije que dentro de la clase container aplicará un H1 o a un P cierto tipo de estilo. Si tú te das cuenta, en este caso, bueno, nada más se los aplica a los que nosotros llamamos en las diapositivas selectores o elementos. Pero, ¿qué pasaría si yo le dijera aplícalo a toda la clase? Pues lo va a hacer. ¿Cómo es eso? Bueno, tú recuerda que este es el primer elemento que se encuentra dentro de la clase y este es el último. Entonces, desde básicamente aquí hasta acá se van a aplicar todas las instrucciones que nosotros pongamos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si queremos nada más aplicar la clase a toda la, o más bien dicho, la declaración a toda la clase, pues nada más ponemos punto container. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en este caso, si yo dejara h1 y no pusiera nada, o no existiera una etiqueta h1, no pasa nada. Pero cuando yo nada más dejo punto container, es decir, que en un elemento con clase container aplique cierto estilo, pues lo va a aplicar a todo. Ya que no estamos especificando, bueno, lo va a generalizar a todos los elementos que se encuentre. Por ejemplo, yo aquí tengo un padding. Si yo quito el padding, lo que va a ocurrir, nada más mira cómo está nuestra página ahorita. Voy a dar un control S, es decir, lo voy a guardar, se refresca. Y ahora bien, mira cómo esta parte, que es la más notoria, se ha pegado hacia arriba. Ahora, si yo vuelvo a poner esa instrucción padding 5%, puedes ver que incluso se hace hacia abajo y también cambian algunas partes de los laterales. Entonces, como se cambia, incluso se despega un poco de los bordes. Esa es la intención de padding. Dentro de lo que son justamente padding, margin, etc., estos son instrucciones para la caja, podríamos llamarle de cierta manera, ya que también tenemos el margin, tenemos el padding, margin, border, y bueno, de hecho voy a poner border y voy a darle un color al border. En realidad, bueno, voy a ponerle solid, y como puedes ver, ahorita lo que tú estás viendo, o más bien lo que tú estás viendo con color, es básicamente el margen de nuestra caja. Ahora bien, el espacio que hay aquí entre el componente y tal es el padding que nosotros hemos dado. Pero tú te preguntarás, ¿en realidad qué es todo esto de padding, margin, etcétera? Bueno, es bastante simple, pero también es algo complejo de entender.
si se te va. De hecho, si tú te das cuenta, yo pongo margin y le pongo un margin de 5%, y lo que pasa con el border, o con el border, es básicamente que de acá arriba, que es la parte más notoria, se va a despegar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es básicamente esto? Voy de hecho a ponerle un 3 o sí, un 5% nada más, para que no sea tan mal. Bien. ¿Qué es eso de padding, margin, etcétera? Si nosotros damos a inspeccionar y damos a toda la página, de hecho, podrás ver que en esta parte, parte de styles, podemos ver justamente padding, border y margin. Como puedes ver, padding justamente va antes de esto, que es todo esto, que es pues nuestros componentes HTML. Pero ahora bien, ¿de qué es nuestra básicamente padding, margin, etcétera? Pues si te das cuenta, en realidad aquí tengo la etiqueta container, la selecciono y aquí me aparece el margin. El margin es básicamente todo esto que estás viendo de color naranja ahorita mismo. Y básicamente esto que nosotros, bueno, esto que tú ves de negro, esta línea negra, es el border. Pero si te das cuenta, este border o estas líneas negras no están totalmente pegadas a lo que son nuestros componentes HTML. Por ejemplo, no están pegadas a esta etiqueta paragraph o a este H1 o a esta navegación. Es por eso que nosotros tenemos un padding. Si ves, el padding es justamente la separación entre el border y nuestro contenido. Por ejemplo, si yo cambio el padding, lo que pasa es esto. Si ves, ahora sí está pegado totalmente, al menos en la parte de arriba se nota más, a nuestro contenido, básicamente, este border. De hecho, si ves, cuando yo básicamente pongo padding, por defecto, bueno, quedan 12 a los lados, pero hacia arriba y hacia abajo no queda nada de separación. Aunque pareciese que en realidad el padding no servía para mucho, de hecho sí, a veces llega a funcionar. Entonces, estos serían los más básicos que deberías de conocer. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en 5% porque no me gusta que se pegue tanto al margen. Y si ves, después del padding nosotros tenemos nuestro contenido. Entonces, si ves, todos los que son nuestros componentes tienen formas de caja. Yo los llamo por eso, que serían para control de las cajas. Porque cada uno de estos componentes tienen forma de caja. Entonces nosotros vamos a ir manejando estas cajas o estos rectángulos. Ahora bien, cabe mencionar que, y lo más importante en esto es que nosotros tenemos padding, margin y border. Nosotros podemos manejarlo ya sea en general, como lo estamos haciendo aquí, es decir, nada más un margin general, es decir, poniendo margin así a secas, nosotros estamos generalizando, igual que lo vimos anteriormente con el punto container solo, diciéndole aquí, por ejemplo, que el padding lo aplique tanto a la parte de arriba como a la parte de los lados. Al margin haga lo mismo. Y el border también. Es decir, que el border, tanto de la parte de arriba como la parte de los lados, tenga este color. Sí, básicamente este color y sea sólido. En margin, pues hacemos lo mismo. Le estamos diciendo que nos dé esa separación de 5%, tanto de arriba como de abajo como de los lados. Y padding también, pero por ejemplo yo puedo poner margin top y nada más decirle que esto, ese 5% de espacio, solo se lo dé a la parte de arriba. A pesar de que no se note tanto, esto sí llega a pasar. O por ejemplo margin tal vez left. Y ahora si te das cuenta, bueno, me dice que yo en ningún momento le estoy dando un espacio hacia arriba, sino que se lo estoy dando a la izquierda. Igual si yo lo hago margin right, pasa lo mismo. Yo nada más estoy haciendo margin o estoy dándole un margen a lo que es la parte de la derecha. Más en ningún momento estoy dándole un margen hacia la izquierda o un peor, no se lo estoy dando hacia arriba.
Entonces, todo está en que tú practiques estas para que tengas el espacio que tú quieres, ya que, bueno, también nosotros no solamente es para lo que es la caja de HTML, es decir, no para que lo uses solamente en lo que es tu contenido, sino que también podemos usarlo para los H1, para las etiquetas paragraph, etcétera. En realidad, estos tres se pueden aplicar a lo que son todos los componentes. Por ejemplo, aquí, siguiendo en lo que íbamos, ahora tenemos una etiqueta de navegación. Bueno, tenemos este, la etiqueta container, como sabemos, la etiqueta de división aquí con, bueno, aquí lo que le estoy diciendo es, hay una etiqueta, la que sea, que tiene una clase container. Dentro de esta etiqueta hay otro elemento, pero este elemento tiene clase nav. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, aquí tenemos una etiqueta, sin importar qué tipo, con clase container. Y aquí de hecho hay otra etiqueta, sin importar cuál sea, esta tiene una clase nav. Entonces, lo que le estoy diciendo es que entre ahí y que al elemento li le aplique float left. Bueno, aquí como puedes ver nos está diciendo para qué sirve, dice especifica cómo la caja debería de estar flotando. Es decir, aquí le estamos diciendo que vaya hacia la izquierda, ¿vale? Entonces aquí hacemos lo mismo, pero si te das cuenta, le decimos ahora que a un LI, como puedes ver, el LI todavía tiene dentro de sí otra etiqueta que es la A. Entonces, después de decirle que todo el LI se vaya hacia la izquierda, ahora le vamos a especificar que dentro de ese LI hay una etiqueta A, y en la etiqueta A, bueno, que le aplique un display inline flex, un color blanco, que alinee el texto hacia el centro y que aplique padding de esta manera. Y text decoration, que es básicamente que no se vea, pues, básicamente que no se vean ni los puntos, ni que tampoco se vean como las subrayaciones, o que no se vea subrayado, perdón, como recordarás que se ve por defecto una etiqueta A. En pocas palabras, esto pues, nos ayuda a que no sea por defecto esta etiqueta A. Y bueno, te lo hablo muy por encima para que, bueno, practiques con ello y no te quedes solamente con lo que te estoy diciendo, ya que te lo vuelvo a repetir, CSS es mucho de estar practicando y simplemente estoy pasando las líneas de código tanto para que puedas copiarlas si deseas tener este mismo contenido y juegues un poco con él para que tengas un estilo más propio de ti o algo más que te guste a ti. Y por ejemplo, aquí tenemos container nav li. Aquí nosotros seguimos hablando de lo que son etiqueta container, nav y estos li. Pero si te das cuenta, estamos hablando en general de los li, le decimos a hover. Aquí ya le estamos especificando que estamos hablando de la etiqueta a que está dentro del li y en su clase hover. ¿A qué nos referimos con el hover? Bueno, hover es básicamente cuando nosotros estamos aquí pasando nuestro cursor sobre las etiquetas A. Si tú ves, cambian de color. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando nosotros pasemos el cursor por encima de la etiqueta A, ponga este color, ¿vale? Entonces yo puedo poner de hecho el color que quiera. Por ejemplo, voy a poner un color que llame mucho para que se note azul. De hecho, creo que se va a notar mucho. Para que veas que cambia bastante y que tú aquí escoges el color. Mira, nada más. Yo puedo escoger el color que quiero que se vea cuando yo pase mi cursor por encima. Yo lo voy a dejar el que tenía por defecto. Y bueno, así se ve. Ahora bien, tenemos esta sección. Tenemos esta lista, ¿vale? Pero esta lista tiene una cosa en especial y es que no está hecha a través de CSS, o más bien no está hecha tan fácilmente tal cual como CSS, ya que si tú ves, pues esto es nuestro CSS y en ningún momento estamos haciendo referencia al menos a esa lista, ya que esta lista yo la tengo hasta abajo y está dentro de una etiqueta container, text center, row, call, etc. Puedes ver distinto tipo de cosas. Por ejemplo, ahora las clases tienen justamente text center,
tienen la palabra row, tienen la palabra call. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, y es que esto está realizado a través de Bootstrap, el famoso framework que te acabo de mencionar. ¿Cómo funciona Bootstrap? Bueno, para que nosotros hagamos que nuestro archivo CSS que tenemos aquí, que nosotros creamos dentro de nuestra carpeta, page o como lo hayas nombrado, lo que tenemos que hacer es conectarlo, ¿no? Justamente, que es algo que, bueno, se me pasó decirte, para que todo esto funcione, nosotros lo que hacemos es venir aquí y poner link. Automáticamente Visual Studio Code me lo completa. Y si no, bueno, esta es la sintaxis. Pones rel igual y entre paréntesis pones style sheet, que es hoja de estilo. En el herb, lo que nosotros vamos a hacer es conectarlo. De hecho, si yo lo guardo así, como puedes ver, no me aplica los estilos. Entonces lo que voy a hacer es escribir que lo que quiero hacer es que tome los estilos de una carpeta llamada styles y que dentro de ella está el archivo CSS que nos tiene todos nuestros estilos. Y ya solamente guardándolo nos va a dar esto. Bueno, como puedes ver, ya nos pone justamente los estilos que nosotros hemos puesto en nuestro archivo CSS. Y es que, bueno, se me había pasado, como te comento, decírtelo, pero es que esa es la manera para que una hoja de estilo pueda funcionar. Bootstrap puede funcionar de distintas maneras, pero la que yo te recomiendo, bueno, es justamente a través de links, igual que como lo hicimos con nuestra propio archivo CSS. Pero estos links, bueno, nosotros lo sacamos o lo obtenemos de la página de Bootstrap. Como puedes ver, estos son los links, son los llamados CDNs. Y bueno, podemos agarrar lo que son el link para CSS de Bootstrap y uno para su JavaScript. Es decir, uno para cómo va a verse y otro para cómo va a interactuar. ¿Vale? Entonces, simplemente venimos aquí, ponemos Bootstrap. Y bueno, cuando carga nos va justamente, como puedes ver, a aparecer aquí. Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Nosotros venimos aquí y en la página oficial de Bootstrap, como puedes ver, aquí me aparece la opción para instalar Bootstrap, pero si seguimos viendo más para abajo, dice incluirlo vía CDN. Es decir, estas son las formas en las que tú puedes trabajar con Bootstrap. Una de ellas es a través de una instalación, y la que yo te recomiendo y la que, bueno, vamos a usar nosotros es incluyéndola simplemente por estas líneas de código. Puedes solamente copiarlas así o con este copy clipboard, es decir, este pequeño, dándole clic a este pequeño portapapeles, te lo copia. Copiamos estas dos líneas de código, ya que si yo, por ejemplo, son las que yo tengo aquí, si yo lo quito, bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos al final de esta línea de código. Aquí está. Voy a dar Enter y las voy a quitar las dos. Voy a dar Control X, voy a guardar. Y si yo ahora me vengo aquí a mi página, como puedes ver, solamente me queda lo que yo incluí en el archivo CSS, porque aquí, por ejemplo, tengo el botón que tenía, pero si le doy clic no pasa nada. De hecho, aquí me aparecen las opciones que venían en el botón y las columnas y, bueno, básicamente la tabla que estaba aquí con estas palabras que venían en forma de columna ya no aparecen de esa manera, sino que aparecen en forma de un listado. Y justamente las letras, bueno, si lo que es la fuente, ha cambiado por completo a una fuente por defecto de HTML. Si bien podremos poner o rehacerlo todo desde styles.css, nosotros tenemos la ventaja de trabajar con Bootstrap. ¿Vale? Entonces lo usamos y, como te digo, copiamos esta línea de aquí, ponemos así, y de hecho aquí ya de cierta manera funciona, pero obviamente se recomienda también usar esta otra línea de código para cuando nosotros necesitemos trabajar con algún tipo de notación JavaScript en nuestros HTML y estas notaciones sean de Bootstrap. ¿Vale? Entonces nosotros, como puedes ver,
con esas únicas 2 líneas de código ya podemos hacer que todo esto se vea así. Todo, claro, también gracias a que como tú ya te mencioné, aquí tenemos nuestras clases. Si yo, por ejemplo, a esta clase drop down menu se la quito, lo que va a pasar es lo siguiente. Si ves, ya no me aparecen las opciones dándole clic al botón, sino que aparecen aquí, como si fueran un listado normal. Pero si yo se lo vuelvo a poner, drop down clase drop down menu, ya no me aparecen, sino que tengo que darle clic al botón para que pueda mostrármelas. Entonces yo, en lugar de, bueno, nada más venir a CSS y tener que escribir líneas de código para que me muestre esto de esta manera, lo uso a través de las clases. Por ejemplo, aquí, btn, dropdown, toggle. Todo esto básicamente hace que nuestro botón se vea tanto de este color como de esta forma y que nos haga esta función. De hecho, si nosotros venimos acá arriba, si tú ves, nosotros para poder hacer que nuestros listados no se vieran como los vemos hace rato, que eran listados que tenían subrayados, se veían azules y tenían pues todas las líneas tenían puntos de numeración, es decir, que se veían todos así. Teníamos que poner la clase, bueno, la declaración de text decoration none. Pero aquí, por ejemplo, nosotros le ponemos list on styled y es todo lo que necesitamos para que no nos aparezca de esa manera. Al menos, esto es una de las formas, ya que en realidad Bootstrap contiene distintos códigos de prueba y distintas clases que nosotros podemos utilizar. De hecho, yo podría evitar poner esta h1 y ponerlo dentro de una etiqueta p. Y si borro esto, técnicamente no debería de verse igual. Obviamente no debería de verse igual. De hecho, si yo lo hago, si tú te das cuenta, bueno, CSS ya no detecta el H1, por ende ya no me da el estilo a un H1. Ya no corre o ya no detecta esta parte. Ya me dice, ¿sabes qué? No hay un H1. Pero por ejemplo, si yo pongo class, ya que tengo mis 2 líneas de Bootstrap, y pongo H1, creo que era esa, efectivamente era esa. Si ves, aquí me da lo que viene siendo una forma, o me viene dando la fuente de un H1. Es decir, esta en realidad es una etiqueta P, utilizando Bootstrap, para verse como un H1. De hecho, si yo lo regreso a H1, bueno, ya me aparece como lo teníamos al principio. Y por ejemplo, la última sección, que es nuestras columnas, es justamente lo que te decía. Si ves, aquí me dice Container Text Center. Aquí nos está dando pues la instrucción de centrar el texto. Aquí nuestras columnas y bueno, básicamente está haciendo nuestras casetas, que son las columnas, las que van hacia abajo, nuestras filas, que son así. Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es una fila con las columnas, ¿vale? Ahora bien, esto es básicamente todo lo que necesitas saber, porque como ya te dije, y te lo voy a seguir recordando hasta que te canses, nuestro talento en lo que es CSS, Bootstrap, a pesar de que tú creas que, por ejemplo, nosotros podemos aquí ver en nuestra página distintas cosas que queremos. Por ejemplo, este botón, yo en realidad no escribí el código para él, sino que bueno, podemos venir aquí, podemos venir a temas, y bueno, aquí en temas, como puedes ver, nos dan distintas muestras. Por ejemplo, en docs nosotros podemos obtener fragmentos de código de ejemplo. Por ejemplo, de parte de lo que, bueno, si de hecho si ves aquí también nos otorgan lo que viene siendo las 2 líneas de código que nosotros ya pegamos. Aquí también para la opción de descargar. Pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos opciones para ver contenidos de HTML aplicándose Bootstrap. Por ejemplo, color. Aquí nosotros tenemos estas opciones. Aquí nos otorga lo que es la anotación para usarlo.
También, por ejemplo, lo que son layouts, podemos usar Z-index, que son otras básicamente otros elementos. Por ejemplo, componentes. Aquí, por ejemplo, podemos usar lo que es un acordeón. Y esto simplemente con las dos líneas de código que nosotros usamos y copiando esto. Por ejemplo, aquí si ves, nos da esto que es el acordeón. Y si tú gustas, bueno, es que es una inmensidad de cosas que nos proporciona. De hecho, esto, si te das cuenta, nada más lo ocupas copiar a tu HTML y ya. Entonces, simplemente te recomiendo visitar la página oficial de Bootstrap y te vengas a Docs y bueno, empieces a copiar, empieces a modificar estas líneas de código que Bootstrap te da por defecto para que las hagas según tu criterio y obviamente, bueno, no tengas una página así solamente, sino también usar Bootstrap, ya que como podemos ver no causa ningún tipo de conflicto usar ambos al mismo tiempo. Así que, bueno, nada, de mi parte es todo. Revisa la página, es bastante bueno. Bootstrap, mucha gente lo usa para el diseño de sus aplicaciones, de sus páginas web. Y bueno, yo te veré en otro video donde ya hablaremos un poco de lo que es JavaScript. Aplicaremos un poco también, al igual que lo hicimos aquí con CSS, hablaremos de ello y lo aplicaremos un poco. Y bueno, te recomiendo que lo veas y que esta página web, que si fuiste copiando las partes que yo fui mostrándote, bueno, que lo modifiques según a ti te guste o como te gustaría. Por ejemplo, aquí tenemos opacidad, podemos poner qué tan opaco lo queremos, etcétera. Entonces, te recomiendo que hagas eso, vengas aquí a Bootstrap o que en tu propio documento CSS lo modifiques para que esta página quede como a ti te guste. Y bueno, poco más. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.